Muy bien, buena noche. Es un gustazo tener a este invitado el día de hoy. Ya estamos acá de vuelta. Le doy la bienvenida al compañero Samuel. El compañero Samuel tiene una trayectoria muy amplia. No voy a leer todo su currículum. Lo que voy a hacer es platicar un poco quién es Samuel, aparte de que es un gran amigo, ¿no? Una persona muy buena onda y aparte una persona muy inteligente y muy crítica. Pues lo que les puedo decir de Samuel, ¿verdad? Es que Samuel es profesional de la administración pública. Él se especializa en temas de planeación y cuestiones de políticas sociales, algo que últimamente, al menos a título personal, he venido trabajando, ¿verdad? Él aparte es maestro en estrategias para el desarrollo agrícola y regional por el Colegio de Postgraduados y actualmente, ¿verdad? Es asesor legislativo y militante de izquierda. Y bueno, pues es un apasionado de los videojuegos, podríamos decir que es un gamer, le gusta mucho el Smash, por lo que entiendo, y eSports, ¿no? Y los eSports, ¿no? Entonces, en términos generales, bueno, él es Samuel y nos da muchísimo gusto tenerlo el día de hoy. Estamos grabando el día lunes 8 de abril de 2024, el día del eclipse, ¿verdad? Estamos grabando a las 8 de la noche, empezamos a grabar a las 8 de la noche, pero es importante decirles que este episodio número 6 de Panóptico, Conversa entre hábitos y sentipensares, se va a publicar hasta el día miércoles 10 de abril en el canal de YouTube, alrededor de las 5 o 6 de la tarde. Eso va a depender también de la compañera Rebeca, que es la otra persona que trabaja con nosotros, ¿verdad? Y que ella vive en Panamá y entonces hay una hora de diferencia, ¿no? Entonces le doy la bienvenida a Samuel. Ahorita le doy la palabra a Samuel. Me da de verdad muchísimo gusto que esté acá con nosotros. Ya habíamos planeado este episodio número 6 que lleva como temática el proceso electoral en México 2024. Pero antes de darle la palabra a Samuel, pues me da también muchísimo gusto, ¿verdad? El mismo gusto me da que nos acompañe acá el buen Fernando, que es mi amigo, que es la otra persona con la que he trabajado este proyecto, a quien le mando un abrazo y le cedo el micrófono. Fer, ¿cómo estás? Pues un gusto, para mí es un honor estar con Samuel, que vamos a platicar del contexto electoral en México, y pues contigo, José Carlos Goliat, que bueno, siempre estos espacios son necesarios, pues para difundir, divulgar un poco del conocimiento sociológico en áreas específicas, que en este caso va a conllevar al proceso electoral que se vive, que se respira en este 2024 y que si bien cada periodo tiene sus características propias, pues sí podemos partir de que hay estructuras, instituciones, partidos y normas jurídicas que lo acompañan. Y pues bienvenido, Samuel. Y bueno, pues para iniciar con la plática, Samuel, ¿nos podrías dar tu opinión sobre el contexto electoral del proceso electoral que se vive en México? Bienvenido nuevamente, Samuel. Gracias, gracias, mil gracias, José Carlos, Fernando, por darme una oportunidad de platicar con ustedes. Y bueno, también saludo a toda su audiencia, que entiendo es siempre muy nutrida. Felicidades por la iniciativa y el esfuerzo de llevar este tipo de espacios que tanto se necesitan a las redes sociales. Antes de darte mi comentario, Fernando, no quisiera dejar la oportunidad, quizá porque es reciente, pero es importante tenerlo presente en estos espacios de reflexión y conversación, la condena a lo que ocurrió
hace unos días en la Embajada de México en Ecuador, la invasión a la soberanía mexicana del territorio a propósito del asilo que el gobierno de México había brindado al expresidente de Ecuador, que está padeciendo una persecución política sin precedentes. Eh, Quiero aprovechar el espacio para unirme a la exigencia de justicia, de una sanción importante por parte de los miembros de las distintas naciones de América del continente, porque este tipo de cosas no pueden permitirse. México tiene una tradición importante de protección y promoción de los derechos humanos y siempre hemos gozado de un prestigio diplomático importante y bueno, lo que ocurrió en estos días merece la mayor de las condenas. No podemos permitir que gestos como estos, gestos autoritarios, se vuelvan una práctica frecuente en un continente que ha sufrido mucho a causa del despotismo. Y bueno, en ese contexto, pues me complace justo platicar sobre el proceso electoral, eh, que tiene un poco que ver con lo mismo. Yo quiero, y ustedes seguramente lo sabrán mejor que yo como sociólogos, al margen de la coyuntura electoral precisamente, o la coyuntura la coyuntura electoral es una reverberancia de un proceso político mucho más amplio, de la pugna de proyectos de país que hoy enfrenta dos visiones, una visión que persigue recuperar los privilegios de antaño, una visión que se siente agraviada por la política de distribución que se ha implementado en este gobierno, una visión de país aliada a las élites económicas y por otro lado una visión de país que con espacio a la crítica ha demostrado estar comprometido con las mayorías de la población, una visión de país libre de la corrupción o por lo menos con un compromiso contundente de combatir la corrupción, la impunidad, de construir bienestar más allá de la lógica del desarrollo social que primó durante el neoliberalismo, una visión de país que cree en su soberanía alimentaria, energética, y que apuesta por una infraestructura, por desarrollar infraestructura en regiones y territorios históricamente olvidados. Entonces, esto es lo que está pasando, la coyuntura electoral, la elección entre dos candidatas y un candidato es una expresión de esa pugna política histórica, ¿no? De muchas décadas atrás. Pues bueno, eso como primer punto de contexto. Segundo, me gustaría hablar que se trata de una elección muy importante, grande, posiblemente la elección más grande que haya vivido la ciudadanía mexicana. Se van a renovar todos los cargos federales, una presidencia de la República, 128 senadurías y 500 diputaciones. Si a eso agregamos los cargos a elección de gobernadores y gobernadoras, de diputados locales y diputadas locales y de ayuntamientos, incluidos regidores y regidoras, se trata de una elección que determinará el cargo público de más de 19,000 personas. Se imaginarán la dimensión de la elección. Entonces, en cada territorio se van a vivir fenómenos distintos, cada territorio, región, municipio, sección tiene su lógica distinta, pero primordialmente es eso, se está desarrollando una pugna muy importante. Hay una candidata, bueno, otra cosa que es importante destacar es que están contendiendo mujeres, es lo más probable, yo no tengo la absoluta seguridad de que tendremos la primera presidenta de México como resultado de este proceso electoral. Y no es para menos, quizás una demostración fehaciente de que el feminismo, que la causa feminista ha sido la causa de movilización más poderosa de nuestra generación, por lo menos de los últimos años. Eh, es, eh, el impulso ha sido incontrovertible, el trabajo que han hecho las mujeres por protagonizar la arena pública es incontrovertible, insisto, y ahí está, estamos en vísperas de
de contar con la primera presidenta de México. Entonces, no es poca cosa. Me parece que ese es el escenario a grandes rasgos, una elección monumental, con muchos puestos de elección popular en disputa, con las complicaciones que eso genera, y sobre todo como una expresión de una pugna histórica, en el amplio sentido de la palabra, entre dos frentes, dos visiones de país, una de carácter progresista que apuesta por el bienestar de las mayorías y otra de talante conservador que prefiere aliarse a los intereses de las élites. Este es más o menos mi balance general, Pedro. Muchas gracias, Samuel. Te estaba escuchando y bueno, me parece interesante cómo lo planteas y justo, bueno, en un momento ya hablas de Maines. Planteabas de dos trayectorias, de dos posibilidades, de dos proyectos de nación. Tú a Maines, ¿dónde lo identificas? Él habla de una nueva forma de hacer política. ¿Qué ver tan verdad? ¿Qué tan mentira es eso? ¿Qué opinas, Samuel? Yo creo que Movimiento Ciudadano tuvo una oportunidad importante. Yo creo que al interior de el partido que propone al candidato Maínez, hay gente valiosa, hay un sector de progresismo liberal, de lo que llaman en política la socialdemocracia, ¿no? Hay un sector que está militando en el partido y que merece el mayor de los reconocimientos. Sin embargo, también es cierto que el caso de Maínez es accidental. En realidad, Movimiento Ciudadano pretendía impulsar como candidato a Samuel, al gobernador de Nuevo León. Es accidental, no resulta, hay una disputa en el estado y se quedan con quien había sido un militante de varios años atrás, oriundo de Zacatecas. Pero no hay mucho que decir, creo que Movimiento Ciudadano perdió la oportunidad de sumarse de oponerse auténticamente a los intereses de las élites. Creo que y lo sabrán, o sea, mis compañeros de Veracruz lo podrán confirmar, la presidencia de partido a cargo de Dante Delgado no es para nada, no inspira confianza, ¿no? Dante se ha convertido por muchos años en un mercenario del poder, acumulando pequeñas porcelas de poder, de cargos públicos, justo en esa administración de la oposición. Entonces, me parece que es anecdótica, será anecdótica su presencia, no está, no me parece que esté generando una mayor conversación en el debate, y creo que vamos a hablar de esto más adelante. Pudimos confirmar la posición a la que están apostando Movimiento Ciudadano, y insisto, más allá de los militantes y las militantes que tienen convicción progresista, yo creo que el problema está fundamentalmente en las élites que están interesadas, me parece, solo en la conservación de sus parcelas de poder. Muy bien. Pues se están diciendo cosas muy interesantes. Aquí lo importante también y decirle a las personas que nos escuchan, que nos pueden ver, ¿verdad? Pues aquí hay posicionamientos ético-políticos, ideológicos diferenciados, ¿no? Es importante, como bien lo dijo Samuel, estos espacios, ¿no? Para dialogar y sobre todo informar, ¿no? A mí me gustaría que Samuel pudiera explicarles a estas nuevas generaciones, ¿no? ¿Qué implica, simbólicamente hablando, una elección de este tipo, ¿no? O sea, nos está hablando de una gran elección, porque no es solo la cuestión de la presidencia, sino que hay una serie de espacios, ¿no? Políticos que están ahí en disputa. Y a mí me gustaría que Samuel pudiera explicarnos simbólicamente hablando eso que implica, ¿no? Y aparte, me gustaría debatir, tanto con Samuel como con Fernando, ¿verdad? Esta idea de la izquierda, de la derecha, ¿no? Del centro, ¿no? Hay gente que dice que hay centro izquierda, ¿no? Centro derecha, ¿no?
Todavía hoy en el siglo XXI, ¿verdad? Estamos en el 2024, todavía podemos hablar de izquierda y de derecha, o eso de repente se va difuminando. No lo digo en el sentido ideológico, lo digo en el sentido práctico, ¿no? Porque lo que vemos es como un movimiento como muy raro, ¿no? De personajes y de sujetos políticos que de repente representaban a la izquierda del país y ahora muchos de ellos representan el centro, ¿no? O la derecha, ¿no? O al revés, gente de derecha que se incorpora a esto que han denominado el movimiento de regeneración nacional, porque eso es lo que significa Morena, ¿no? Y todo lo que eso implica, ¿no? A mí me gustaría preguntarte eso, ¿no? O sea, simbólicamente hablando, ¿qué está ahí en juego, ¿no? Y en términos más operativos, si en pleno siglo XXI en el 2024, podemos seguir hablando de posicionamientos de izquierda y de derecha, o eso se empieza a eclipsar, ¿no? Valga la redundancia, y haciendo alusión a esto que fue el día de hoy, ¿no? También el eclipse, ¿no? Que seguramente el compañero Fernando lo pudo percibir mejor que nosotros, ¿no? ¿Qué opinas, Samuel, Fernando? Bueno, si me permites, Fernando, voy a dar mi opinión antes de que la des tú. Interesantísimas preguntas, José Carlos, sobre el escenario político electoral que tenemos encima. A mí me gustaría, al margen de, digamos, de la importancia que reviste elegir a los representantes populares, es decir, a quienes quienes reciben la encomienda de gobernar para nosotros, ¿no? De hacer posible los objetivos del Estado. Me gustaría, justo porque tocabas el tema de lo simbólico, me gustaría celebrar, bueno, un instante para celebrar el el retorno y la entrega que ha tenido la ciudadanía mexicana respecto a los asuntos públicos. Yo creo que algo que pasó por muchos años, especialmente en la última parte del gobierno del sistema neoliberal en México, era que se nos trató de eh, los intereses económicos, las élites mediáticas, impulsaron una narrativa muy potente que pretendía alejar a la ciudadanía de los asuntos públicos. Se envilecía constantemente a la política en los medios de comunicación, en el noticiero de la noche, salían las mangas del chaleco, haciendo ridículo de los políticos, y para la mayoría de la población era casi, generaba sarna la política, como esa es una cosa que solo los más viles y ambiciosos, es algo en lo que los viles y ambiciosos participan. Y eso ha ido paulatinamente cambiando, por fortuna. Yo creo que uno de los triunfos más importantes de esto que denominamos revolución de las conciencias es recuperar el debate público, la conversación, porque entonces lo que se intentaba al alejar a las grandes mayorías de la conversación sobre lo público era que esa se quedara en en los despachos de oficinas, en los consejos empresariales, porque se iban a debatir, desde luego, pero se iban a, iba a ocurrir muy lejos de la ciudadanía. Ese era el objetivo. Y entonces, estos últimos años, la ciudadanía se rebeló ante esa intención y hoy creo que se están debatiendo. El hecho de que tengamos este espacio con este tema habla de que el pueblo de México está interesado en discutir al menos y expresar su opinión sobre los asuntos públicos. Esta me parece una conquista simbólica, José Carlos, importantísima, ¿no? O sea, dejar de extrañarnos de la política, reconocernos como participantes claves de la estrategia política. Esto es algo que me parece muy importante, que es importante rescatar de este proceso electoral. Yo estaba muy al pendiente el día de hoy, sé que hoy no se publica, pero habrá sido hace algunos días. Hoy hubo un evento por parte de las candidatas en universidades. La candidata de la coalición
sigamos haciendo historia. Claudia Sheinbaum tuvo una presentación en el Politécnico Nacional y la candidata de Xóchitl Gálvez y tuvo una presentación en la Universidad Iberoamericana, ambas en la Ciudad de México. Y en ambos casos, independientemente de las expresiones de afecto o desencanto de los universitarios, era muy clara la convicción de que están interesados en participar, en reconocerse como, como parte de un proyecto de país. Y esto no es menor. Yo creo que algo que es importante resaltar, defender y profundizar es la participación de la ciudadanía en los asuntos públicos, que es, dicho de otra manera, la democracia participativa, representativa, que cobre cada vez mayor fuerza. Eso un poco para responder la primera pregunta. La segunda pregunta, desde lo contrario a lo que argumenten los postmodernos, que sé que ustedes no lo son, este, claro que tiene sentido, por lo menos desde el plano ético tiene sentido. En mi opinión, el pensamiento de izquierda es el pensamiento que persigue eh, primordialmente el bienestar de quienes, de las víctimas, de los nadies que nombraba Galeano, ¿no? De los excluidos, de los discriminados, de los desposeídos, que centra el eje de sus intereses políticos, de su acción política en el bienestar de quienes tienen menos y con todas las implicaciones filosóficas, teóricas, epistemológicas que trae consigo. Y la derecha es la que busca, la que persigue que las élites económicas, que los grandes acaudalados, que el poder conserve sus privilegios a costa de las grandes mayorías. Ahora, eso quiere decir, en mi opinión, es un tema ético, no es un tema partidista. Digo, aquí es un tema delicado porque entonces, a lo mejor en los partidos de derecha, que podemos decir, hay izquierdistas y hay derechistas. Y a lo mejor, en los partidos que se denominan de izquierda, hayan personas de derecha. Entonces, es un planteamiento ético, es una definición político-ética, y en eso no solo existe, José Carlos, sino que es importante. Hay que subrayarlo y exhortar a que asumamos posturas políticas. Yo recuerdo, hay dos anécdotas sobre esto. Una vez escuché a Cristina Kirchner, que hablaba en un debate con los que, no sé si estaba Sergio Massa y Mauricio Macri, y decía que sería preferible Macri, que es alguien que es abiertamente conservador, aquellos que eligen la narrativa que mejor conviene en el momento. Y yo coincido plenamente, y eso me hace pensar en el presidente, que en la celebración del 5º aniversario de la vivo a la presidencia llamaba a asumir postura política. Entonces, eso es importante, yo creo que eso existe, y entonces tenemos que tener balance. Ahora, esa es, digamos, como premisa ética importante, ya que te la frente. Lo cierto es que es más como, o sea, garantizar el bienestar de los más desposeídos en lo práctico es complejo. Y hay una serie de arreglos y de equilibrios que es importante tener en cuenta. No creo, en mi opinión, hay un personaje maravilloso del cómic Los Vigilantes, The Watchmen, que se llama Rorschach, como la prueba Rorschach. Ve todo en blanco y negro, como que los malos y los buenos, y es axiomático en ese sentido, y llega a generar problemas, ¿no? Pues esa postura. Y yo creo que no hay que ser como, es más complejo a grandes rasgos, o sea, ¿dónde está? Y ahí está el debate, la riqueza del debate, en dónde se traza la línea mientras persigamos el bienestar de las mayorías. Hay jugosísimo debate en ese sentido. Esa es mi opinión, José Carlos. No, pues muy interesante. Vamos a escuchar a Fernando. Hay varias cosas que podríamos seguir discutiendo, ¿no? O sea, y que estaría bien seguir discutiendo, ¿no? O sea, a mí me parece que a reserva de lo que tú digas, Samuel, y que respeto mucho tu opinión, ¿verdad? Y también la de Fernando. Yo no sé hasta qué punto un modelo económico como el neoliberalismo se pueda acabar por decreto, ¿no? O sea, eso yo lo pondría en duda, ¿no? O sea, a mí me parece que México
sigue siendo un país neoliberal, desde mi punto de vista, ¿verdad? Habrá gente que diga, no, pues el neoliberalismo ya se acabó porque el presidente Andrés Manuel López Obrador en sus mañaneras, ¿verdad? Pues ha dicho que se ha acabado que se acabó con el neoliberalismo. También ese asunto de la corrupción, no sé, lo pondría yo ahí en tela de juicio, pero es eso, ¿no? O sea, lo importante es el diálogo y lo importante es tener también a gente como tú que está metida en ese campo, ¿no? O sea, que conoce de esos asuntos y que me parece que es importante que las nuevas generaciones, perdón, tengan acceso a este tipo de información, porque habrá gente que no le tocó los 60, 70 años del priismo, ¿no? Que no tengan ni idea de lo que significó el priismo, ¿verdad? O sea, gente muy joven, ¿verdad? Que quizás lo que les tocó fue parte del panismo y ya entonces después Morena. Y entonces es importante hacer esa recuperación histórica. Pero no sé qué opinas, porque yo veo que Fernando tiene como que algo que decir, ¿eh? Yo ya lo conozco y sé que tiene algo entre manos. Así es Goliat. Avienta la piedra y esconde la mano. No quiere asumir su responsabilidad. No, no, creo que es importante este tema de la juventud, en el sentido de identificar que es una población que se está informando por otro tipo de espacios y otro tipo de medios, ¿no? Y en ese sentido, desde lo federal hasta lo local, hay políticos y políticas que se han apropiado de esos espacios y que ahí se va a ver reflejado en la participación de los jóvenes ciudadanos y ciudadanas en las próximas elecciones. Yo creo que es un punto nodal que quizá más adelante deberíamos de tocar, el juego que tienen los medios de comunicación. Ya ven que antes decían que la televisión era el cuarto poder, y tan cierto será, y ahora son los espacios digitales, ¿no? Que creo que es importante ahí reconocer esa cuestión. Por otro lado, sobre la izquierda y la derecha, eh, yo creo que para el caso particular mexicano deviene esto que dice Samuel, a esta crisis entre la izquierda y la derecha, ¿no? Cómo vemos a personajes que se asumen de izquierda militando en partidos que históricamente son de derecha, y creo que lo más evidente ahora, sobre todo por la dinámica, y hay que reconocer que Morena arrasa en la cuestión electoral y seguramente arrasará este 2024, muchos políticos no gratos en algunas cuestiones locales están asumiendo cargos de elección popular, ¿no? Incluso por ahí Hipólito Rodríguez, que seguramente José Carlos lo reconoce, hace unos días sacó una columna que hablaba de desplazados políticos, ¿no? Esos personajes, esos militantes de a pie que han estado históricamente y que se han llevado o que se merecen un lugar, un espacio de representación, han sido dejados de lado por estos personajes que tienen un poder económico, un poder político importante y se va dejando de lado. Yo creo que no, los partidos políticos no pueden hablar de izquierda o de derecha porque van a encontrar esas contradicciones a la hora de los representantes que tienen, ¿no? Si bien hay escuelas, si bien hay bases, si bien están los códigos, creo que no alcanza. Y creo que eso se va a desbordar desde la cuestión de que, pues si bien vamos a ver ciertas congruencias en los discursos, en la práctica vamos a ver personajes poco memorables. Si bien es estrategia política y es válido, creo que tendríamos que más hablar de izquierda o de derecha, hablar de la capacidad operativa política y de negociación que tienen los partidos que se asumen de izquierda en ciertos puestos para poder totalizar la capacidad gubernamental que se tiene. Y bueno, yo te diría, José Carlos, tú estás lanzando muchas preguntas, pero no te escuchamos. No te escuchamos a ti, no quieres plantearlo. No, porque mira, Andas tibio hoy. no, mira, lo que pasa es que yo pienso, siento que izquierda y derecha, ¿no? Son conceptos muy amplios, ¿no? Y no solo conceptos, o sea, son
Si lo llevamos al terreno más amplio de lo político, porque lo político no son solo las elecciones, ¿no? No son solo los partidos, ¿no? Lo político es algo muy amplio, ¿no? Es más, ahorita podríamos decir que se está haciendo política, ¿no? O sea, se están discutiendo temas que giran en torno a una serie de intereses, ¿no? Pero lo que sí creo es que de repente los discursos en torno a la izquierda y a la derecha son discursos que se van vaciando de sentido si los vinculas a las prácticas, ¿no? O sea, es un poco a lo que me refiero, ¿no? O sea, tú puedes asumirte como de izquierda o de derecha sin ningún problema, lo puedes enunciar, pero tus prácticas no son de izquierda o tus prácticas no son de derecha, ¿no? O sea, siento que a veces hay como un nivel de incongruencia. No estoy generalizando tampoco. Lo que estoy diciendo es que generalmente, ¿verdad? Ubicamos ese tipo de problemáticas, vamos a decirlo así, ¿no? Ahora, me parece que la visita de Samuel acá al programa es muy rica porque el cuate está ahí metido, ¿no? O sea, la verdad es que nosotros, Fernando y yo, bueno, no voy a hablar por Fernando, pero yo hablo desde lo que emiten ciertos medios de comunicación, de lo que se dice en las redes sociales, de lo que se discute entre compañeros, compañeras de trabajo, amigos, amigas, ¿no? Pero eso es muy diferente a estar in situ, vamos a decirlo así, ¿no? Y este cuate está in situ, ¿no? O sea, está en esos espacios, conoce cómo se dan esos procesos de negociación, porque hay muchos procesos de negociación que no se hacen públicos, ¿no? O sea, que se hacen en otros momentos, ¿no? Entonces, a mí me parece Don que, Marco Cortés. ¿no? A mí me parece que si vamos a hablar de tres candidatos, ¿no? Bueno, dos candidatas, yo creo que Samuel ya lo dejó bien claro. El asunto está entre las candidatas, ¿no? La verdad es que este cuate Maínez, pues es parte de la contingencia política, ¿no? O sea, al final de cuentas, ese cuate llegó ahí, ¿no? De una manera muy intempestiva, ¿no? Porque aparte muchos de los otros que sonaban de ese partido se bajaron, ¿no? Y dijeron a nosotros ni nos enuncien, ¿no? Yo hablo del caso de Colosio, ¿no? Que de repente se planteaba la posibilidad y él dejó claramente que no le interesaba en este momento y bajo estas circunstancias, ¿no? Entonces Maínez llega ahí a cubrir un espacio, ¿no? De representación, vamos a decirlo así. Pero a mí me parece bien interesante lo que está planteando aquí Samuel y por eso hago las preguntas, porque pareciera entonces que bajo el planteamiento de Samuel estamos ante una elección. Tú me corregirás, Samuel, si estoy haciendo una mala interpretación de lo que tú dijiste, pero entonces pareciera que estamos verdaderamente ante una elección de izquierda y de derecha, ¿no? O sea, de un proyecto de izquierda y de un proyecto de derecha en un país que desde lo que dijo Samuel ya no es neoliberal y en el marco de una democracia, dice el compañero, representativa y participativa. ¿Es verdad eso, Samuel? O sea, en realidad hay elementos para sostener eso que estás planteando. Sí, y si quieres diseccionemos la oración, o A sea, ver, a ver, a ver, muy bien. decías, el primer elemento, ¿no? Se están disputando dos realidades de país, sí. O sea, yo creo que independientemente de lo que está descrito en en los estatutos del PAN y del PRI en contraste con el de Morena, o al margen de la formación y las propuestas de ambas candidatas, o de las experiencias de gobierno, por ejemplo, que arrojan el PAN en Guanajuato y Morena en la Ciudad de México, que ya con eso podríamos decir que hay dos visiones como tal. Sí hay una, este, sí una representa, y podemos adentrarnos en la crítica de cada uno, pero me parece que es irrefutable, que son dos miradas de país, dos estilos de gobierno, dos alianzas estratégicas, una con el pueblo, otra con las élites económicas que se están confrontando en una elección sin precedentes. En un país neoliberal, que tú decías, o que ya no es neoliberal, que tú planteabas, yo creo que hay escritores
que que uno de los rasgos característicos del Estado neoliberal es la sumisión del aparato político a las élites económicas. Generalmente es un rasgo importante. Ahora, ¿hay relaciones sociales de carácter neoliberal en nuestro país? Quizás sí, pero es un Estado, es un régimen neoliberal, considerando que para la mayoría de los politólogos la sumisión del poder político al Estado, al poder económico es parte. Yo creo que ahí sí no podemos hablar objetivamente de un Estado neoliberal. Sí se han hecho cambios importantes en los mecanismos de contratación, en la relación con los medios de comunicación y la oficina de la presidencia, el manejo del presupuesto, la participación de los consejos empresariales, de los think tanks, de la iniciativa privada es distinta. O sea, ya no existe la sumisión que existió antes y ante ese reconocimiento, uno podría decir que ya no es un Estado neoliberal. Ahora, decía Gramsci, lo nuevo no termina de nacer y lo viejo no termina de morir. Claro, sí, Sí. estamos en un momento como ese y precisamente porque estamos en un momento como ese tenemos que participar Sí. activamente y descifrar las coordenadas y los códigos de lo nuevo que necesita nuestro país. Entonces, sí, creo que el enunciado es correcto, creo que hay dos visiones de país, una de izquierda en el sentido de que persigue el bienestar de las mayorías desprotegidas y otro, la derecha, que en mi opinión representa la alianza con las élites económicas en un país post-neoliberal, o sea, que está transitando hacia atrás del neoliberalismo, y no me acuerdo cuál era la última parte de tu enunciado, pero ahí está, se están cumpliendo los factores. Muy bien, pues lo podríamos seguir discutiendo, porque también creo que, bueno, sí, perdón, Fernando. Solo iba a agregar otra cosa a partir de esta cuestión del neoliberalismo. No hay que olvidar que el neoliberalismo, perdón, es un proyecto global. No hay que olvidar que estamos superditados a intereses y a negociaciones con otros países, negociaciones comerciales, tratados que se deben de respetar, etcétera. Estamos insertos en esta dinámica. ¿Qué implica eso? Que renunciar al neoliberalismo no es tan fácil porque eso implicaría tener una base económica muy fuerte, tener toda una estructura política económica y creo que puede tener unos indicios, unas bases, pero no vamos a ver el fin del neoliberalismo en 6 años más. Eso tendría que verse en 14, 20, 25, 26 años. No creo que sea una cuestión fácil. Podrían ponerse las bases y las primeras piedras, pero si queremos ir más allá del neoliberalismo, también tiene que meterse en esta ecuación el contexto geopolítico en el cual nos encontramos, ¿no? Y los intereses globales a los que pertenecemos o en los que estamos centrados. Muy bien. Yo, perdón, que nada más, yo agrego que, bueno, entonces, ¿cómo imagina Fernando el fin del neoliberalismo? Porque, o sea, sí, o sea, dice que no lo podremos ver más allá de 6 años. No lo sé, yo discrepo parcialmente, porque ¿qué es entonces? Una pregunta muy atractiva es ¿qué es, en nuestra opinión, el fin del neoliberalismo? De nuevo, si asumimos que es romper con la sumisión del poder político con el poder económico, que es un rasgo esencial del neoliberalismo, puede estar pasando, podemos estar muy cerca. Hay otras naciones que aunque el mundo es neoliberal, uno no podría decir los países nórdicos, China, o sea, son países neoliberales a pesar del mundo global neoliberal. No lo sé, es una pregunta interesante. Pues yo creo que Ahora, al margen de esa respuesta, yo creo que es muy valioso que el neoliberalismo cobró forma en el imaginario de la población. Porque creo que coincidimos en esta mesa que el régimen neoliberal, que el modelo neoliberal es responsable, la implementación del modelo neoliberal es en buena medida responsable del recrudecimiento de la pobreza y la desigualdad en nuestro país. O sea que la introducción a partir de 1986 de las reformas neoliberales agudizó un proceso de empobrecimiento que también implicó el enriquecimiento de unas cuantas familias y élites.
y había pasado por alto. De nuevo, el interés de los medios era poner al político como el problema público más importante. Y ahora el presidente ha puesto sobre la mesa el concepto, la categoría, la escuchas en el transporte público, en el salón de prepa, y ahí se está discutiendo y rebatiendo, y es algo que me parece muy valioso porque no está alejado de la realidad. Sí creo que hay una disputa en la imaginación, creo que José Carlos es un experto en estas cosas, en lo simbólico, en el imaginario también hay una disputa, y esa creo que encontró como una de sus coordenadas más importantes de lucha la condena del neoliberalismo. Entonces, bueno, con eso como. Sí, yo lo planteo, y que, o sea, ya estamos hablando, al final de cuentas estamos hablando de un todo, ¿no? Porque cómo no hablar, cómo hablar de las elecciones o del proceso electoral sin hablar de estos temas, ¿no? Hay un libro que acabo de terminar de revisar que se llama Neoliberalismo, Hábitus y Cuestión Social, de un cuate que se llama Mario Luis Fuentes. Y entonces, lo que él plantea es que el neoliberalismo se volvió como un gran sistema de disposiciones, ¿no? Bueno, ya estoy hablando otra vez académico, cómo romper con eso, ¿verdad? Cómo romper con ese hábitus, pero el neoliberalismo se volvió un hábitus, ¿no? Es decir, vamos a decir que determinó nuestras formas de sentir, nuestras formas de pensar y nuestras formas de actuar. A mí me gustaría precisar algo, ¿no? Para mí el neoliberalismo es un modelo que responde a un modo de producción que es un sistema, que en este caso es el capitalismo. A mí me parece que actualmente, si nos vamos a un análisis geopolítico, ¿no? Muy convencional, dirían que estamos en una fase geopolítica, se ha dicho muchas veces tripolar, ¿no? De repente así se sostiene, ¿no? Otros dicen que estamos en una multipolaridad, ¿no? Pero bueno, dicen hay como una tripolaridad, ¿no? Estados Unidos, ¿no? China y Rusia, ¿no? También bajo una perspectiva, vamos a decirlo así, porque no existe un solo tipo de geopolítica, ¿no? Pero bueno, bajo esa lógica, pues a mí me parece que los tres países son altamente capitalistas, ¿no? A pesar de que China se dice ser un partido comunista, a mí me parece que solamente es un país comunista, me parece que solo de comunista tiene su partido, el Partido Comunista, pero en realidad es ahí como un híbrido, vamos a decirlo así, ¿no? El caso de Rusia, pues es más que evidente, ¿no? Y el caso de Estados Unidos, pues ya no, ya ni siquiera discutirlo, ¿no? Entonces, a mí me parece que México, siendo un país, como decía Fernando, muy vinculado estructuralmente hablando con Estados Unidos y que todavía con este gobierno de Andrés Manuel López Obrador se volvió a firmar el Tratado de Libre Comercio con América del Norte, que ya no se llama Telecán, que ahora se llama Temec, ¿no? Pues a mí eso me dice objetivamente que el país estructuralmente hablando sigue siendo un país capitalista, ¿no? O sigue siendo un país que está siendo configurado a partir de ese modo de producción. Y me parece que ese modo de producción, de alguna otra manera, se enmarca en un modelo que es el modelo económico neoliberal, y en un proceso que vamos a denominar globalización, ¿no? Yo así lo diría, ¿no? Como sistema, modelo y proceso, ¿no? Andrés Manuel López Obrador, el presidente Andrés Manuel López Obrador, habla de un nuevo modelo, así lo quiero entender yo, no de un nuevo sistema. No creo que se atreviera a decir Andrés Manuel que se acabó el capitalismo, ¿no? O sea, porque por ahí dicen que es más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo, ¿no? Pero bueno, dice que hay algo que se llama el humanismo mexicano, ¿no? Y me parece que Andrés Manuel López Obrador en su discurso no lo dice de manera explícita, pero ustedes me pueden corregir. Me parece que de repente tiende a recuperar ciertos elementos del keynesianismo, ¿no? De esta idea del Estado benefactor y entonces plantear esta idea de un Estado fuerte, ¿no? Que no esté determinado por los intereses del mercado, etcétera, etcétera.
Pero a mí, Samuel y Fernando, a mí me parece que también dentro de la academia se construyó un lugar común. Y el lugar común es decir que en el neoliberalismo hay un achicamiento del Estado. Y no lo creo. A mí me parece que mucho de lo que se convirtió en políticas neoliberales o lo que podemos entender como la neoliberalización de las políticas públicas en este país a partir del gobierno de Miguel de la Madrid hasta actualmente, yo diría, ¿no? Pues no es un achicamiento del Estado. Mucho de eso es porque el Estado lo permitió. Entonces me parece que hay una correlación entre el interés, los intereses políticos de algunos personajes que forman parte del Estado y los intereses económicos de muchas élites, ¿no? Que forman parte del mercado. Me parece que en este país, ¿verdad? Esas élites ahí se mantienen, Samuel. O sea, me parece que quizás no como en otros periodos de gobierno, pero ahí están y siguen teniendo el mismo poder político y la misma influencia, ¿no? Ahora, entiendo que lo que Samuel nos está planteando es que tenemos unas elecciones en donde hay dos grandes proyectos. Eso ya me queda claro, ¿no? O sea, a partir de las explicaciones que da Samuel. Unas elecciones con un proyecto de izquierda, dice Samuel, representado en Claudia Sheinbaum, y un proyecto de derecha representado en Xóchitl Gálvez, que hasta donde yo entiendo, ni la gente que está ahí como que está tan seguro o tan seguros de tenerla a ella, ¿no? O sea, me parece que ella ni siquiera representa a la derecha, ¿no? Pero bueno, no lo sé, ¿no? Y de ahí un sujeto que está ahí como en ese interjuego entre esos dos grandes discursos, porque me parece que son discursos, ¿no? Un discurso que apela al pueblo, que también me parece otro elemento importante que deberíamos de discutir. ¿Qué es eso del pueblo, no? Porque ahora el pueblo es todo y no es nada, ¿no? No lo sé, pero ahora se ha utilizado mucho esa categoría. Y las élites del poder o lo que han llamado la mafia del poder, ¿no? O sea, estos intereses conservadores, vamos a decirlo de esa manera. Pero bueno, para los jóvenes y para las personas que no estamos metidas en ese asunto de lleno, Samuel, ¿cuál es, si tú pudieras darnos un panorama de los tres proyectos políticos electorales, qué nos podrías decir? O sea, del proyecto político electoral de Sheinbaum, del proyecto político electoral de Xóchitl Gálvez y del proyecto político electoral de Maines. ¿Qué nos podrías decir? ¿Cómo lo podrías sintetizar? Bueno, quizás no me atrevería a decirle, especialmente porque decías que trata de un mensaje dirigido a los jóvenes y a las jóvenes. No sería capaz de decirles, de darles una respuesta porque me parece, no quiero abonar a la discriminación contra los jóvenes o los prejuicios contra los jóvenes, y me parece que más de una vez he podido corroborar la claridad que tienen las generaciones más jóvenes respecto a lo que hay en disputa, ¿no? Respecto al país, a los derechos, a los proyectos que están en disputa. No están, y creo que lo saben muy bien las y los jóvenes, no está en disputa solamente el asiento en Palacio Nacional, los 128 escaños y los 500 curules, Senado y Cámara de Diputados. Me parece que hay mucha conciencia de que se disputan derechos, ¿no? Que si voto por un proyecto u por otro, eso tendrá consecuencias en el ejercicio de mis derechos, el derecho a una beca, el derecho a la pensión para adultos mayores, la visión de país, los proyectos de infraestructura en el sureste, el Tren Maya, el desarrollo de grandes proyectos de infraestructura sin corrupción y puntualmente vuelvo al ejercicio de mis propios derechos, la seguridad que tengo para salir a las calles, etcétera, etcétera. Creo que eso está, y eso lo tienen muy claro los jóvenes, así que, y las jóvenes, así que difícilmente puede ser algo. Pero bueno, yo cómo sintetizo las cosas, cómo lo abordo personalmente. Yo tengo muy claro que la candidata del PRIAN representa el esfuerzo de los partidos de antaño de recuperar los privilegios con los que acumularon grandes riquezas a costa del sudor de la gente, del pueblo.
Eso representa. Lo puede embellecer, lo puede flexibilizar, puede decir que no va a eliminar ningún programa social, porque no puede decir otra cosa, la condenaría, pero me parece que en última instancia sí representa un vuelco al pasado, a los privilegios. La presencia de Maynes, insisto, me parece es anecdótica. Ojalá que robustezca la conversación, que estire la liga, que lleve temas al debate, y porque para eso hay que ser audaz, hay que arriesgarse, que para que la candidatura sea una plataforma de temas, porque si se vuelve una decisión de quedarse en el centro y no pegar a nada y no poner una conversación, va a confirmarse lo falaz que es la candidatura, en el sentido de que en realidad persigue solo conservar una parcela de poder para Dante Delgado y las cúpulas partidistas en Movimiento Ciudadano. Y finalmente está la candidata de la coalición Juntos Sigamos Haciendo Historia, de Morena, el Partido Verde y el PT, que es, en mi opinión, una extraordinaria candidata. Ya hablaremos del debate, pero es un extraordinario perfil. Creo que se confirmó en el debate, que representa no voy a decir cúspide, pero sí una, digamos, el resultado de un largo proceso de aprendizaje en el territorio que está dando sus mejores frutos, una capacidad para gobernar, me atreveré a decir, mayor que la del propio presidente, una administradora de lo público extraordinaria, y que la visión de país que presenta es la que había mencionado, la de privilegiar el bienestar de quienes menos tienen, de quienes han sido históricamente desposeídos, excluidos, discriminados, y de las regiones y territorios y los pueblos y las comunidades que han sido históricamente desposeídas, excluidas y discriminadas, bajo la lógica de que si a ellos les va bien, a todo el país le irá mejor. Y eso en los hechos se ha confirmado con una tasa de desempleo sin precedentes, con un peso fuertísimo, con finanzas públicas sanas, con con logros en materia de austeridad muy importantes, con reformas laborales cruciales. Entonces, esa filosofía, ese abordaje del asunto público ha traído resultados, y me parece que lo que representa la candidata es la continuación y profundización de esa mirada del ejercicio del poder. Muy bien. Pues vamos a escuchar al buen Fernando. Yo tengo más preguntas, pero no las voy a hacer. Vamos a escuchar a Fernando a ver qué punto de vista tiene también. Tu micrófono está apagado, Fernando. Sí, sí, yo creo que es importante también que vayamos a otros temas porque Ujú. se nos está agotando el tiempo. Solamente para cerrar con lo que preguntaba Samuel, ¿cómo veo el fin del neoliberalismo? Bueno, creo que ni siquiera el mismo partido, ni siquiera la cuarto T lo ha visualizado, ¿no? No hay como un pues después del fin del neoliberalismo, cómo llamarle o cómo tratarle. Creo que ahí hay una encrucijada. Sin embargo, sí veo un ensanchamiento del Estado a partir de cuatro elementos, tres tal vez. Es esta cuestión de las reformas en pro de los trabajadores, esta cuestión del salario digno que se ha aumentado, hay que reconocerlo, todos estos derechos que giran en torno a las pensiones, que no se ha concretado, pero que está sobre la mesa, y otro que me cuesta, pero tiene que ver cuando gran parte del presupuesto y de los proyectos se los lleva la Marina, el Ejército. Creo que ahí es una cuestión que sí hay que reconocer, que se quita el privilegio de ciertas empresas, pero se le dota a una institución fuerte, fuerte en el sentido que lo quieran apreciar, y que ahí, desde ahí se controla el presupuesto. Creo que ahí vemos una fortaleza del Estado y que a partir de ahí es como se va construyendo el proyecto de nación. Pero bueno, digo, insisto, no creo que nos alcance en el corto tiempo a verlo culminado. Creo que va más allá. Y bueno, yo creo que hay que pasar a otro tema sobre cómo vemos las próximas elecciones. Yo creo que va a ganar Claudia. Lo percibo
en el ambiente electoral, en el hartazgo que todavía existe con el poder que controló el PRI, el PAN, etcétera. Pero hay otra cosa que me preocupa y que creo que puede debilitar al mismo Morena, ¿no? Este partido satélite del Verde, ¿por qué? Sé que son acuerdos, etcétera, pero ahí están presentes. Y otra, y voy a insistir en eso, a los perfiles poco claros, en los perfiles opacos que está recibiendo y que a partir de ahí se genera no una nueva estrategia, sino se repiten, sobre todo en el ámbito local, los espacios de poder. Solamente cambian de partido, pero no en los intereses. Y pues aquí en Coahuila podemos decir una infinidad de nombres, ¿no? Y bueno, les dejo con esa propuesta de tema y bueno, también ir cerrando porque se nos agota el tiempo. ¿Cómo ves, Samuel? Fíjate que voy a retomar una cosa que decías hace rato de los desplazados. Yo creo que nadie en política tiene derecho al poder. O sea, hay que disputar. Lamento que haya un sector de la militancia que está legítimamente molesta, pero que se coloca en la posición de que me tocaba, porque no es una imprecisión en el abordaje del ejercicio del poder, ¿no? O sea, hay que construir. Yo tengo claro que hay una forma importante de acceder al poder y algunas más corruptas, ¿no? O sea, la única forma de acceder al poder que desde la óptica de la izquierda tiene que ver con la construcción de bases sociales. Yo creo que esa tiene que ser la responsabilidad del militante de izquierda que quiere ocupar un cargo público, tiene la tarea de construir base social, organización social, militancia, simpatizantes. No porque sea el más talentoso, el urbanista más talentoso que podía presentar la política pública estelar y que por eso yo me merezco, o el intelectual orgánico que le da luces. Yo aspiro a un partido en donde quien acredite la base social, la organización de base social, y no estructuras políticas o movilizadores o que tienen, no me refiero a esos que llegan y dicen, yo tengo 20,000 credenciales de lector, me refiero a ser base social, pueblo organizado. Eso se puede construir a través de espacios de debate, de formación política. Eso es, y quien aspire a ocupar un cargo público, a ganarse la candidatura, tiene que dar ese muestra. Ahora, dicho eso, creo que hay mucha razón en la molestia. No es mentira que hay una disputa al interior de Morena respecto a la visión de país, ¿no? Y los riesgos que hay, ¿no? Este, yo creo que hay algunas élites políticas del pasado que advirtieron que podían incrustarse en el partido para que desde ahí pudieran conservar los privilegios que gozaban antes. Y es una amenaza seria, hay que combatirla. No, y yo creo que lo tenemos que hacer desde el interior. Yo creo que la crítica la tiene que hacer la militancia. O sea, no creo en la disciplina partidista. Yo no soy así. Porque luego quien critica, le dejamos el espacio a los conservadores, cuya ideología es la hipocresía para cuestionar, y entonces la sociedad enojada que busca una brújula respecto a esos procesos va a buscar a los conservadores. No, yo creo que hay que ser críticos y hay que hacer los señalamientos. Es cierto, en el partido hay un proceso y hay que denunciarlo, hay que construir base social, es complicado, es retador, luego hay muchos presupuestos jugando a contracorriente, pero nada hace más daño que cruzarse de brazos y simplemente enojarse. Hay que generar las plataformas críticas y a partir de ahí construir base social. Porque si no, esto va a fracasar. O sea, existe la posibilidad de que en 6 años más los corruptos se asienten en Morena, los
rompan con los candados que existan, se asienten en Morena y sea el fracaso de la izquierda. Y ahora, voy a recoger el caso de Ecuador porque la gente de izquierda o la gente que aspira al bienestar de las mayorías tiene que además luchar y defender la profundización de la transformación, porque el vuelco a la derecha, si damos un espacio para que el conservadurismo regrese, va a ser, como lo ha demostrado en otros países, más depredador de lo que fue antes. Va a haber persecución, va a haber hostigamiento, va a haber represión, como no la habíamos visto en nuestra generación, porque así suelen ser los vuelcos a la derecha, enojada, que quiere volver a poner orden. Entonces, hay una responsabilidad muy importante de construir base social, construir un partido. Yo creo que vale la pena luchar. Ahora el espacio de lucha es Morena. Allá hay, decía José Carlos, que hay prácticas conservadoras, de derecha, que de pronto se ven, pero también hay prácticas de izquierda muy potentes, gente que sale a la calle a marchar en contra de la barbarie de Israel o a favor de la embajada mexicana o que se pronuncia, que hace foros. Hay un montón de expresiones que se producen al interior del partido que hay que reconocer y fortalecer. Entonces, pues es la disputa, también es una batalla que hay que dar y sin tapujos, sin lugar a dudas. Muy bien, pues la verdad es que pues podríamos hacer otro programa porque no terminaríamos, como dice Fernando, tenemos que ir como cerrando. Cerraríamos con el asunto ya para ir despidiéndonos con el asunto de este primer debate, ¿no? Me gustaría escuchar la opinión del compañero Samuel, decirle a las personas que nos escuchan, ¿no? Más o menos cómo está el asunto, hasta donde yo tengo entendido son 3 grandes debates, ¿no? Hasta donde yo tengo entendido las elecciones son en junio, ¿verdad? El 2 de junio, ¿verdad? Y con esta serie de cambios también muy simbólicos, creo que ahora el presidente no se espera hasta el otro año, ¿no? Creo que en septiembre, octubre, se va, podríamos decirlo así, ¿no? Y vendría como este proceso del acoplamiento, ¿no? De la que resulte ganadora, porque lo que creo que lo que sí podemos, a pesar de nuestras diferencias, ¿verdad? El acuerdo al que podemos llegar es que va a ser una presidenta, ¿no? O sea, eso está más que claro, ¿no? Entonces tenemos proceso electoral en México 2024, 3 debates, 2 de junio elecciones, y este proceso electoral se supone que inició en el mes de marzo o abril. ¿Cuándo iniciamos? Inició creo que el 1 de marzo. Marzo, ¿no? Marzo. Cabe resaltar que eso de que inició lo pondría yo entre comillas porque inició desde hace 5 años, ¿no? O sea, la verdad es que hemos estado en campaña, ahora sí de los 3, o sea, de esos 3 partidos, no lo podemos negar. Pero bueno, Samuel, ¿qué onda con el debate? ¿Qué nos puedes decir del debate como para ya ir cerrando, ¿no? Este primer debate en donde estuvo Claudia Sheinbaum, en donde estuvo Xóchitl Gálvez, en donde estuvo Maines, ¿verdad? Y cada uno representando a sus partidos, ¿no? Maines me parece que va solo por este Movimiento Ciudadano. En el caso de Morena, aunque parezca un poco contradictorio, ¿verdad? Va con el verde, ¿no? Ahí sí, ese partido, la verdad es que ha estado con todos, ¿no? No solo con Morena, ha estado con el PAN, ha estado con el PRI, ¿no? Pero bueno, va Morena, va PT y va Verde, y en el caso de la otra coalición, si así la podemos denominar, pues es PRI, PAN y PRD. ¿Qué nos puedes decir del debate, Samuel? Pues bueno, muy rápido para también no extendernos más. Yo creo que, bueno, evidentemente creo que lo ganó Claudia, creo que lo hizo muy bien.
y creo que los otros dos candidatos lo hicieron muy mal. La verdad es que creo que en el debate se comprobó que esta elección se produce en un momento en donde los cuadros políticos de Morena están sumamente desarrollados, es decir, es un gran momento político del partido en términos de la construcción de cuadros. Bueno, hay que recordar que en este momento la candidata es Claudia, pero pudo haber sido Marcelo y hubiese dado un debate igualmente imponente. O sea, por lo menos los cuadros que aspiraban a la presidencia de la República eran bastante sólidos, ¿no? Muy sofisticados en su argumentación, en su presentación de propuestas. La pugna política que se produjo, el tema de las encuestas, me parece que decantó en figuras políticas muy acabadas y Morena tiene la fortuna de vivir, estar atravesando ese proceso mientras que el PRI y el PAN enfrentan un momento terrible en sus partidos. Viven, me parece que es el peor momento partidistamente hablando, ¿no? Para el PAN y para el PRI. O sea, yo creo que eligieron muy mal a su candidato, hicieron ahí una faramaya ciudadana y foros que al final se cayeron, se fueron saliendo, y resultó en Xochitl, y lo mismo con Movimiento Ciudadano, o sea, es muy accidentado el proceso, me parece que queda quien es más fácil de conducir, de manipular por parte de las cúpulas partidistas, algo en lo que creo que me coincidirán es que el pensamiento crítico brinda autonomía, por eso hay que practicarlo, y creo que eligieron a las personas con menos pensamiento crítico, con menos capacidad de pensamiento individual y lo hacen, pues, lo hicieron las cúpulas de los partidos que y lo proponen, y lo proponen precisamente con esa convicción, con la de orientar. Y se aprobó, creo que al final un debate donde terminas poniendo sobre la mesa tus capacidades discursivas, tu imagen, tu oratoria, creo que se hizo patente la diferencia, ¿no? La diferencia del estilo. Este, yo espero que la oposición lo haga mejor. Creo que no es buena noticia para el país que los partidos de derecha estén tan descompuestos. Aunque parezca contradictorio, yo creo que es saludable para la democracia que hayan partidos conservadores y de derecha sólidos ideológicamente, no tan descompuestos como lo estamos viviendo ahora, porque elevan el debate, nos obligan a nosotros como izquierda a presentar argumentos más desarrollados, pero pues no estaba eso ahí, era la acusación, era eh, la mentira, pues sí, eso sí, la denostación, y cero plataforma, cero visión de país, y en cambio creo que la candidata Claudia lo hizo muy bien, se condujo muy bien, presentó una posición de jefa de Estado que terminó siendo muy convincente a la ciudadanía. Confío que lo mismo pase en los próximos dos debates, hay que verlos, yo terminaría diciendo, hay que estar como ciudadanos y ciudadanas, hay que estar al pendiente del proceso político, escucharlos. Esta ocasión fue largo, 2 horas, casi 2 horas de debate, pero vale la pena conocerlo porque serán las personas que estarán en las riendas, en el timón del país por los próximos 6 años. Entonces, pues ese es mi balance estelar. Muy bien. Fernando, ¿qué opinas? ¿Qué opinas de este asunto del debate, ¿no? ¿Qué opinión te merece también las reflexiones del compañero Samuel? ¿Qué nos puedes decir, Fer? Concuerdo en una parte con Samuel, un desastre esto de Xochitl. Creo que pusieron a la persona menos idónea para poder representar los intereses del PRIAN, como se le llamó en el debate. Maines, pues con poco que perder, mucho que ganar, pero no le alcanzó. Muy tibio, muy producido, Muy sin sonriente, carisma. muy Sí, claro. sonriente. Y por otro lado, Claudia, que bueno, definitivamente ganó el debate, pero lo ganó tranquilamente por la incapacidad de las otras personas. No pudieron darle un argumento para poder llevarla al extremo
creo que ya también tenía estudiado bien lo que iba a pasar, se la sacó fácilmente con decir yo en el Distrito Federal, en la Ciudad de México lo hice y yo tengo los suficientes premios y reconocimientos para poder ser su presidente. Y no es que eh, no haya tenido más argumentos, pero con esos fue suficiente porque ella no tenía que arriesgar nada en este debate, porque incluso después del debate estaba viendo las encuestas y todavía obtuvo 1 o 2 puntos más de lo que ya venía teniendo y que es arriba del 60%, si no mal recuerdo. Y creo que estratégicamente, desde el análisis político, Claudia lo hizo bien porque no perdió puntos, le sumó 2 puntos más a lo que viene haciendo y con eso se ve que va ahí. Al contrario de Xochitl, que perdió 1 punto y Maines ganó por ahí 1 punto más. Creo que es lo que se esperaba. ¿Tú, Muy José bien. Carlos? Pues yo la verdad es que hoy me he portado muy bien, he estado muy mesurado, trato de escuchar, ¿no? Ese es otro de mis, como, no sé cómo decirlo, como algo que estoy aprendiendo en este programa, ¿no? Tener una escucha activa, ¿no? Aprender de las diferencias, ¿no? La verdad es que no coincido con muchas cosas, ¿verdad? No coincido con muchas cosas. El formato del debate pésimo, ¿no? O sea, a mí me parece que el formato es pésimo y refleja el nivel de política que tenemos en este país, de política partidista, quiero aclarar, ¿no? Segundo elemento, dejándome contagiar por el ánimo de Samuel, porque la verdad es que lo escucho y digo, bueno, tiene el don de la palabra y se avienta un discurso interesante, ¿no? Dejándome, o sea, siendo entusiasta, ¿saben qué sí me preocupa? Y ahí sí no vas a poder estar en contra mía, Samuel, ¿no? O sea, ¿sabes qué sí es preocupante? Porque tú lo dijiste también, ¿no? Y no sé qué opina Fernando. ¿Sabes qué sí es preocupante? Que no haya oposición. Eso sí me parece muy preocupante, más allá de que sea de izquierda o de derecha, ¿no? Porque podría ser otro grupo de izquierda, ¿no? Siendo oposición a Morena, ¿no? Pero que no lo haya, o sea, que el nivel sea tan mediocre, sí puede ser preocupante, porque entonces se puede generar un proceso en donde Morena pues se vuelva el nuevo PRI, ¿no? Y entonces gobierne por muchísimos años porque el nivel de política partidista, ¿no? En este país, del otro lado, si lo vemos de esa manera, es mediocre, ¿no? O sea, definitivamente es mediocre. Ahora, cuando se habla de cuadros, pues yo nada más diría que los cuadros políticos de Morena también son cuadros que ya venían definidos por otros partidos como el PRD y el mismo PRI, ¿no? Es decir, hay muchos representantes de Morena, el mismo Andrés Manuel López Obrador, ¿verdad? Que su carrera política pues la vienen haciendo a partir de otros partidos, en otros contextos, en otras situaciones, ¿no? Y a mí lo que sí me preocuparía, ¿verdad? Si yo fuera más joven de lo que soy, ¿verdad? Lo que sí me preocuparía es que no hubiera una oposición digna, ¿me entienden? O sea, eso sí creo que es algo que deberíamos de estar reflexionando, ¿no? Pero la verdad es que yo me voy muy contento el día de hoy porque pues Samuel nos da un panorama, ¿no? General del proceso electoral en México, nos habla un poco de los candidatos, bueno, de las candidatas y el candidato y de lo que es el debate. Y yo no sé si Samuel quisieras, despedirte con algún comentario, alguna reflexión. También se vale mandar algún saludo, si quisieras mandar algún saludo. Samuel está muy metido en redes sociales, le gustan mucho las redes sociales, entonces quizás eso nos ayude a nosotros en Panóptico, porque pues seguramente Samuel, cuando ya esté listo este episodio, pues lo va a estar compartiendo con su gente, ¿verdad? Y nos van a dar muchos me gustas y muchos buenos comentarios. ¿Con qué te vas? ¿Cómo te sentiste al final, Samuel? Muy bien, muy bien. Yo voy a tomarte la palabra y mandar un saludo a la comunidad gamer de México y especialmente a la comunidad bachera, que es lo que me mantiene cuerdo con bastante frecuencia.
unas horitas de videojuegos, nos mantiene cuerdo, hay que tener espacios para despabilarse, pero bueno, me quedo con justo lo que comentas, es cierto, coincidimos, quizás fraseándolo de manera distinta, yo creo que necesitamos eh, tener más definiciones políticas, históricas, o sea, hay que perderle el miedo a tener posturas políticas fuertes, y creo que hay que alimentar el debate sobre las grandes definiciones políticas, creo que ha hecho daño el concentrar los esfuerzos intelectuales en el análisis de la estrategia política y el cálculo electoral. Y no digo que no sea importante, pero si dedicamos todos nuestros esfuerzos al análisis de la estrategia electoral y política, Sun Tzu y el arte de la guerra, nos dejamos afuera los temas. ¿Cuál es nuestra posición acerca del acceso al agua, acerca de la nueva escuela mexicana, acerca de los derechos de la comunidad LGBT, de la soberanía energética y alimentaria, de la introducción de las semillas transgénicas, de de la venta de artículos prehispánicos en estas cajas en estas casas Subastas. de subastas, de la subasta de artículos. O sea, temas profundos. Yo creo que hay que alimentar el debate, porque eso es lo que termina obligándote a asumir una postura política. Y eso me pasó a mí, fui encontrando mi militancia política en la medida de que me confronté con el posicionamiento político sobre mi entorno. Hay que estimular, impulsarlo, no hay que quedarse quietos, no hay que dar por hecho que las cosas, creo que depende, que las cosas están y así van a estar, hay que estar activamente poniendo nuestra huella, nuestra impresión en la realidad, porque también quedarse en silencio es una postura política, o sea, y es la peor de todas, ¿no? Porque terminas entregando la capacidad de, de orientar tu trayectoria de vida, la trayectoria del país. Entonces, eso, yo creo que sí hace falta, sí necesitamos oposición y necesitamos partido oficialista, porque en última instancia tiene que ver con tener posturas políticas profundas, complejas, más allá de la mercadotecnia política y electoral. Y en eso los invito a todos, que ojalá que estos espacios sirvan para eso, que los comicios también abonen en la consolidación de nuestras posiciones o el cambio, ¿no? Entonces, pues muchas gracias, José Carlos. José Carlos, Fernando, ha sido un lujo conversar con ustedes. Muchísimas felicidades. Créanme, son mucho más exitosos de lo que creen. Los escuchan por muchas partes del mundo. Muy bien, ya nos emocionamos. ¿Qué quieres decir, Fernando? ¿A quién quieres? Ya lanza el reto público. ¿A quién quieres invitar? Que lo conoce muy bien Samuel. Ya dilo así, rétalo públicamente. ¿A quién quieres invitar? No sé, te digo, Samuel, que él le gusta lanzar la piedra y esconder la mano porque no lo sé, digo, No, lo voy a este, hacer público, lo conoce Samuel. Ya que venga Jorge, Jorge ah, siempre está ahí, no, que no me gustó el programa, no, que sí me gustó, que interrumpe, pues que venga, ¿no? Que venga y que se posicione. pues claro, un gusto, Samuel. Ojalá podamos coincidir pronto de forma presencial y enriquecer el debate y es muy interesante escuchar tus propuestas, tu coherencia y bueno, gracias por estar aquí con nosotros. Muy bien, pues esto fue el episodio número 6 de Panóptico, conversa entre hábitus y sentipensares, con el buen Samuel, a quien le mando un fuerte abrazo y le reitero el agradecimiento, y un fuerte abrazo a mi compañero Fernando, y esperemos que próximamente saquemos un nuevo episodio. Que estén muy bien y fue un gusto estar con todas y todos ustedes.